Síguenos por nuestras redes sociales como La Cigarra Online, en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbenos a lacigarraonline@gmail.com. La Cigarra presenta tu punto de encuentro con la cultura educativa. Seguimos en La Cigarra, tu punto de encuentro, este espacio que permite la diversidad de la cultura y los diferentes entornos. Vamos a hacer una entrevista, tenemos a nuestro invitado Carlos Fernando Álvarez Camargo, él es autor del libro A Gaitán también lo chuzaron, así pues se tituló esta importante obra. Y pues antes vamos a hablar un poco sobre la vida o su perfil. Carlos Fernando Álvarez Camargo pues es comunicador social periodista, egresado de la Universidad de La Sabana y especialista en periodismo de la Universidad de Buenos Aires, la reconocida UBA. Lleva 22 años trabajando en medios como La Patria, Colprensa, Radionet, Caracol Radio, CMI, Unimedios, también en la emisora Minuto de Dios y en oficinas de prensa de la DIAN y la Secretaría de Gobierno de Bogotá, y por supuesto también tuvo un paso por la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETV. Ha escrito los libros Yo construí el Dorado, hechos con Radionet, y Los demonios en el corazón, que es un inédito, y coescrito Crónicas de secuestro. 10 periodistas colombianos. También ha sido docente de periodismo en las universidades como Unimpau, Sergio Arboleda, CESP y Santo Tomás de Aquino. Él está casado, para las chicas que de pronto a esta hora le están escuchando, ya está comprometido y es padre de 2 hijos. Cosas hobbies que a él le encantan es el cine, el rock y el fútbol, que son sus aficiones principales. También dirige su propia revista digital Buque de Papel, un semanario de noticias culturales. Actualmente está lanzando su novela Gaitán también lo chuzaron, de crónica y reportaje. Para La Cigarra, tu punto de encuentro, es un honor tenerlo hoy aquí y queremos agradecerle aceptar esta invitación para contarle a nuestros oyentes sobre su nueva creación. Carlos. Oyentes de La Cigarra Online, punto de encuentro, gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por estar ahí. Y pues queremos que nos cuente un poco si se nos faltó por contar alguna cosa de su perfil. Yo creo que sí, faltó el RH. ¿El RH? Me dijo casi todo. No, está bien, Edison, muchas gracias por la oportunidad, por todo, a lo que ustedes quieran con este libro, A Gaitán también lo chuzaron. Ok, pues bueno, queremos que nuestros oyentes se enteren un poco sobre esta creación. Recordemos que el pasado 9 de abril se conmemoraron 70 años del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, y teniendo en cuenta pues lo que esto representó para nuestra política y la historia de Colombia, ¿cómo empieza esa investigación que usted llevó o que lo llevaron a ustedes? Porque me imagino que fueron varios los que estuvieron ahí pendientes de este libro titulado A Gaitán también lo chuzaron. Sí, Edison, de oyentes, pues el tema no podía pasar mucho indica del Bogotazo, del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril. Pues una fecha que siempre, todos los años, a lo largo de 7 décadas, pues ha tenido más y ha tenido menos. Incluso pues ahora se conmemora como el Día Nacional de las Víctimas del conflicto. Pero bueno, este trabajo, esta investigación yo la realicé o empecé a hacerla hace 14 años como tal, cuando a mis manos llegaron 3 papelitos, como les digo yo, documentos desclasificados de la CIA, en donde se comprobó que a Jorge Eliezer Gaitán lo interceptaron ilegalmente entre 1945 y 1947, meses antes de su muerte. Esa fue como la punta del ovillo para empezar a desenredar y empezar a contar pues no solamente ese tema y constatar que efectivamente pues fue interceptado por organismos de seguridad de Estados Unidos como la CIA, sino también que a su alrededor se tejió todo un complot de carácter internacional y con los políticos colombianos que motivaron en su asesinato. Claro que sí, Carlos. A esta hora se encuentra con nosotros la periodista Alejandra Rincón, quien le quiere hacer esta pregunta. Alejandra, cuéntanos. Digamos, ¿qué fue lo que te dio el interés de averiguar por nuestro líder Jorge Eliezer Gaitán? Digamos, anécdotas de familias o porque te contaron sobre el Bogotazo. Sí, pues realmente como tú lo indicas, creo que todos los bogotanos o la gente en Colombia
incluso los que llegaron después desplazados por la violencia, tuvieron que ver con el tema de Gaitán y con el tema del Bogotazo. Esto empezó en mi vida cuando era niño y escuchaba a mi abuelo hablar sobre Gaitán, incluso porque un hermano de él, un tío abuelo de mi papá, que fue Manuel Álvarez Castillo, y él hizo parte del grupo operativo, digámoslo así, de los gaitanistas en La Perseverancia. Ellos vivían en el barrio La Perseverancia, pues que era el barrio gaitanista por excelencia. Entonces, el tío abuelo contaba esas historias de cómo lo conoció y cómo trabajaba con él, o cómo buscaban impulsar su candidatura, y pues estuvieron pues prácticamente influenciados por el líder. Y todos hemos tenido como mucho que ver con ese tema, porque también el abuelo y mi papá se salvaron de morir el 10 de abril cuando los disparos continuaban en el centro. Entonces, ha sido como una obsesión, digámoslo así. Mi profesora de maestría en periodismo en Argentina, Liesi Antel, decía que los periodistas tenemos que hacerle caso a nuestras obsesiones, y esto se volvió una obsesión, no solamente pues por esa historia familiar, sino porque la figura de Gaitán se ha dicho mucho, se ha escrito demasiado del tema del Bogotazo, pero a la larga no se ha dicho nada, en el sentido en que parte de su obra, su ideología, su pensamiento murió con él, y a lo largo de estos 70 años es poco o mucho lo que se ha dicho, pero realmente no se ha estudiado a fondo lo que fueron sus ideas. Por supuesto, Carlos Fernando, también tenemos a otra de nuestras compañeras periodistas, Alexa Pamplona, a quien le quiere hacer esta pregunta. Así es, Carlos, yo quiero preguntarle cuáles son las anécdotas que usted nos puede contarnos sobre los periodistas Felipe González Toledo, Alfonso Palacio Ruedas, Carlos Villar Borda, Manuel H. y Arturo Alape. Bien, Alfonso Palacio Ruedas, compañera, el famoso Cofrade. Bueno, con todos ellos tuve alguna interacción, si no mucha, por ejemplo con Manuel H., que era el fotógrafo, pues fue el fotógrafo del Bogotazo y de los toros y de la vida y del fútbol, porque las fotos de Manuel H. sobre fútbol colombiano son espectaculares, pero infortunadamente nunca se publicaron, están inéditas. Entonces, anécdotas muchas. ¿Qué puedo contar? Bueno, Felipe González Toledo, él lo conocí en El Espectador poco antes de morir. Él murió en el 91, yo trabajaba vendiendo suscripciones en El Espectador mientras estaba en la universidad. Así que fueron muchas charlas de tintos y de un tema en específico que está en el libro sobre el mito de la cuarta bala, porque siempre se habló, todos los testimonios, el proceso judicial, que a Gaitán pues le dieron 3 impactos de bala. Sí. Y siempre se hablaba de un cuarto disparo que nunca apareció. Pues bueno, el cuarto disparo sí apareció, porque tuvieron que exhumar el cadáver de Gaitán 12 años después de su muerte y hacer una necropsia con todas las de la ley, y encontraron la cuarta bala. Entonces esa anécdota está en el libro. De Palacio Ruedas, pues lo que él nos contaba también en la universidad era que el periodista no tiene que tragar entero, colegas. Es decir, y pues Edison sí que ha insistido en ese tema desde hace mucho tiempo, en que hay que, digámoslo en el buen sentido de la palabra, pensar mal. Es decir, no comerse el cuento de entrada. Y lo estamos viendo en este momento en el ejercicio del periodismo. Los periodistas actualmente pues son, como nos decían, pues ofensivamente, pero cada vez lo confirmo que es así, en que somos los idiotas útiles del momento. Sí. Entonces, eso nos contaba él. Manuel H. también, en sucesivas entrevistas, incluso yo ni vivía acá y tocó entrevistarlo a través de correo electrónico, y eso fue también otra anécdota, porque él de computador cero, entonces tocó a través de una persona conocida llevarle las preguntas, que hiciera ese tema y luego enviar los audios cuando no existía ni WeTransfer, ni Vimeo, ni los sistemas de compresión digital como lo existen hoy. Entonces, hacer esa entrevista con Manuel H., pero especialmente contar cómo fue el tema de él, toma la cámara, él estaba almorzando en un restaurante cercano, sí, estaba en un café, en uno de los cafés que estaban al frente del edificio Agustineto Caballero, que fue donde mataron a Gaitán, y se va a la casa a almorzar, está con el hermano. Cuando van subiendo es que escuchan por la radio que acaban de dispararle a Gaitán. Entonces él llega a la casa rápido, agarra su máquina, la Rolleiflex, esa máquina de marca alemana, que fue su sello toda la vida. Sí, claro. Y arranca a disparar.
a disparar fotografías con todo lo que empieza a ver, y él mismo contaba cómo a partir de ese momento dejó de ser tipógrafo, porque él era tipógrafo en su oficio, y se volvió fotógrafo, reportero gráfico en realidad, porque luego hizo el decálogo del reportero gráfico, que es como la Biblia para todos los que se dedican a ese oficio. Entonces, anécdotas de cómo se realizó, muchísimas, y especialmente con esos viejos maestros del periodismo que afortunadamente enseñaron unas cuantas cositas que hemos intentado enseñarle a los alumnos también a lo largo del tiempo. Carlos Fernando Álvarez, autor del libro A Gaitán también lo chuzaron. A esta hora Susana Valera también quiere hacerle una pregunta a Carlos. Gracias. Muy buena tarde. Bueno, mi pregunta es, ¿tuvo dificultades como periodista para llevar a cabo esta obra? No, pero realmente lo que yo hago es tender un puente entre eso que pasó, ese hecho puntual de la muerte de Gaitán, podemos decir que es el pretexto para conectar ese pasado con este presente. La obra empieza con la masacre de Chengue, 27 personas asesinadas por los grupos paramilitares en 2001. Y es como una enseñanza, decirle a los jóvenes que no deben olvidar esa parte de la historia que todavía está sin escribirse, como también tanta parte de la historia del Bogotazo que quedó sin escribir. Para realizar el tema como tal, dificultades como periodista no, pero eso también me sirvió de pretexto, digámoslo así, para lo que estábamos hablando ahora. Al sentarse a hablar con esos viejos periodistas y escucharles su queja reiterada de cómo se estaba haciendo el periodismo, y en esa época ni siquiera vieron esta, porque ya todos fallecieron, como el mismo Alape, era llegar a plantear este tema, cómo se está haciendo el ejercicio del periodismo hoy en Colombia. Entonces empecé a retomar todas esas experiencias y vivencias en las salas de redacción donde pasé en estos 26 años, pero también de conversar con los colegas que también sufrieron temas como la chuzada. Hay una entrevista allí. Casi asesinato, una colega que casi muere, sino que al sicario se le enredó la pistola entre el chaleco y por eso se salvó, y solo hizo su trabajo, denunciar el tema de la parapolítica a través de un noticiero de televisión. Sí. Y en mi caso propio, porque también hice parte de una lista que estaba por ahí rondando en el año 2003 por parte de hoy desmovilizado grupo subversivo para eliminar periodistas. Entonces, por simplemente el hecho de enfrentarlos o no plegarse a sus demandas, digámoslo así, informativas, o que tenía uno que darles micrófonos. Yo trabajaba en Radio Net en esa época y sí sufrí amenazas por este tema, igual en Colprensa. Pero bueno, eso ha sido parte del ejercicio. Planteamos en el libro que una amenaza y un balazo no se le niega a nadie a Colombia. También es importante que nos cuente sobre esta pregunta que le quiere hacer Alejandro Franco a esta hora. Muy buen día, pues hay que recordar a los oyentes que A Gaitán también lo chuzaron fue publicado por Uniediciones del grupo editorial Ibáñez y hace parte de la colección Textos Cautivos. ¿Cuál fue su experiencia de trabajar con ellos? Uy, chévere, Alejo, buenas tardes. No, un tema importante, porque es que publicar en Colombia también es bien complicado. Mis anteriores libros, como los leyó Edison por allí, sí, señor, fueron rompiendo el marrano. O sea, tocaba con los ahorros propios y hacer el tema de la autoedición. Ese tema que está tan arraigado en culturas que sí leen como Argentina o en Estados Unidos, promueven los autores independientes. En Colombia, para que un autor pueda publicar, pues tiene que tener el recurso para poderlo hacer, es decir, motivar la autoedición. Pero si es con editorial, se puede quedar sentado esperando. Y las condiciones de las editoriales son absolutamente leoninas. Con Uniediciones me fue muy bien, con el grupo editorial Ibáñez, pues una grata sorpresa, porque ellos están especializados en temas de derecho. Y cuando me cuentan, me chifla una amiga periodista y escritora también, Sandra Uribe, que este texto o estos textos cautivos iban a ser la novedad en la feria de este año, pues que mandara el libro a ver qué pasaba, si de pronto podíamos hacerlo. Eso fue en enero de este año, enero, arrancando febrero. Realmente me reuní con el señor Gustavo Ibáñez, que es el dueño del grupo. El hombre le gustó el tema y dijo, vamos para adelante, vamos con el libro, vamos a hacer todo el tema, y pues ha sido para bien. Desde cuando lo tuvimos en la mano, el primer ejemplar, le quitamos el plástico y lo olimos, a lo que huele un libro nuevo que es tan chévere, en más pies de uno, sí, para poderlo desarrollar y desplegar ahora en esta feria del libro que esperamos
pues realmente hay una compilación de la obra de García Lorca, pero son 15, 16 autores colombianos en cuento, novela, literatura fragmentada, poesía. Entonces, esos textos cautivos van a dar de qué hablar. Bueno, entonces, por último, hagámosle la invitación a los oyentes de La Cigarra, tu punto de encuentro, para que se hagan presentes en la edición de la Filbo 2018, que se realizará en Corferias del 17 de abril al 2 de mayo, donde su obra estará presente, Carlos. Gracias, Alejandro, muchachas, Edison, todos allí en la mesa de La Cigarra Online, tu punto de encuentro. Los invito justamente para este evento que será la Feria del Libro, la Filbo, que arranca ya esta semana, el 17 al 2 de mayo. La presentación de los textos cautivos en general se va a hacer el 21 en el Salón de Ecopetrol, todos los autores estarán allí y pues harán la presentación global de los libros, de la colección, tendrán intercambio con todos los visitantes a la feria el sábado 21 y cada autor tendrá un día específico, toda la jornada para estar allí, firmar autógrafos, tomarse fotos, charlar, tomar un tinto, hablar carreta todo el día, así que va a estar esto muy bueno en la feria y les voy a decir el sitio. Es el stand 134 del pabellón 6, piso 1. Stand 134, pabellón 6, piso 1. Allí está Uniediciones y allí estaremos. Pues bueno, muchísimas gracias Carlos Fernando Álvarez por esta invitación y desearles muchos éxitos, ¿no? Que este libro dé para que la gente lo compre y lo adquiera. Entonces, pues no, una invitación cordial que hace usted y le queremos agradecer en La Cigarra, tu punto de encuentro, esta entrevista. Gracias, muchachos, de La Cigarra Online, tu punto de encuentro. Éxitos y sigan haciendo radio, que eso es bonito y sabroso. Bueno, ya saben, oyentes, acérquense a la Filbo 2018 en Corferias del 17 de abril al 2 de mayo, porque estará presente la obra A Gaitán me lo chuzaron, autoría de Carlos Fernando Álvarez, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Les recordamos a nuestros cigarra oyentes que será en el pabellón 6, stand 134, nivel 1. Con esta entrevista acabamos este programa, esta edición de La Cigarra, tu punto de encuentro. Dentro de 8 días estaremos de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Síguenos por nuestras redes sociales como La Cigarra Online, en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbenos a lacigarraonline@gmail.com.